El doblaje es un medio en el cual un actor de voz tiene que sustituir una voz de un personaje, ya sea en distintos medios audiovisuales como series, películas, videojuegos, etc. Al día de hoy es un mundo más grande y que cada vez más gente conoce y se expande cada vez más. Sin embargo, el doblaje también ha sido objeto de polémicas y curiosidades, ya sea por un actor o por cambios en el casting. En opinión personal me parece un gran medio, y a mi parecer ver cosas dobladas es mucho mejor que ver con subtítulos. Es por eso que he decidido hacer este iceberg con la última información del momento y solo me enfocaré en el doblaje latino. Yo soy Benjamín 256 y les presento el iceberg definitivo del doblaje latino. Nivel 1. Duelo a muerte con cuchillos. Yu Yu Hakusho es un anime del año 1994, siendo una adaptación del manga del mismo nombre, animado por Estudio Pierrot. Su doblaje fue realizado por Cuernavaca en el año 2005 en el Estudio Pegaso, siendo uno de los más recordados pero no por buenas razones. Esto es debido a que en el episodio 32 del anime, en la pelea de Yusuke y Chu, se puede escuchar la siguiente frase. Será duelo a muerte con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es lo que piensan hacer? He estado en peleas con otras pandillas, pero nunca había visto o escuchado algo así, nunca. Yo creo que van a pelear con cuchillos. Este diálogo fue tan obvio e hilarante, incluido el impacto del público, que se volvió viral, tan así que se volvió objeto de memes y burlas hacia el doblaje. Esto en realidad es un error, pues en la versión original japonesa, Chu no dice duelo a muerte con cuchillos, sino dice Naifu Eji Desumachi, o en inglés, Knife Deathmatch, que se traduciría duelo a muerte al borde del cuchillo. La reacción del público se debe a que la palabra Naifu suena similar a knife o cuchillo en inglés. De todas formas, este error se quedará para la posteridad. ¿Batalla? ¿Como un duelo a muerte con cuchillos o algo así? Star Talent. Los Star Talent es un término usado comúnmente para la industria del doblaje que se refiere a aquellas celebridades que no son especialistas a la actuación de voz. En resumen, son gente que no trabaja en doblaje pero lo hace de todas formas. Esto se debe en su mayoría a petición del cliente, ya que al tenerlos en el doblaje puede garantizar más las ganancias como medio de publicidad. En el fandom los Star Talent son infames, o ya de planos causan un rechazo, debido a que como no trabajaron, o apenas tocaron un set de grabación, la mayoría de estas actuaciones salen deficientes o ya directamente malas, y lo que es peor aún, a los Star Talent se les paga más que a un actor de doblaje profesional. En cuanto a Star Talents conocidos tenemos a Adrián Uribe, siendo la voz de Red en la película de Angry Birds, Andrés Bustamante siendo la voz de Gru en Mi Villano Favorito y Mike Wazowski en las películas de Monsters Incorporated, Omar Chaparro como Po en las películas de Kung Fu Panda y Síndrome de los Increíbles, Ricky Martin como Hércules, y los más reconocidos son Luis Manuel Ávila como Gohan en la última película de Dragon Ball, Eugenio Derbez como Burro en Shrek, y Víctor Trujillo como Sullivan. Podremos mencionar muchos más, me extendería más de la cuenta, debido a que hay varios casos que mencionaré más adelante y merecen su propio puesto. Así lo quiso el cliente. Esto es un meme relacionado al actor y director de doblaje Eduardo Garza. Se debe a que en muchas entrevistas, cuando al director de doblaje se le cuestiona algo, él dice que lo hizo así por petición del cliente, valga la redundancia. Los fans critican esto debido a que lo ven como una excusa para justificar sus errores, en especial en el doblaje de Elfen Lied y Dragon Ball Super, pero quieran o no, el cliente es el que ordena cómo debe ser el doblaje y el director no tiene de otra que hacerle caso, como en algunos doblajes hay cambios de términos o el siguiente caso que veremos a continuación. Cambio de tono de voz de Jake. José Arenas es un actor de doblaje reconocido por ser la voz de muchos personajes como Orochimaru en Naruto, Spencer en iCarly, el gran sacerdote en Dragon Ball Super y su personaje estrella Jake el perro de Hora de Aventura. El caso es que para Latinoamérica, este personaje era muy gracioso y tenía una esencia clara que lo hacía querido gracias a su singular tono de voz, siendo bastante gracioso, pero esto cambió en el episodio 45 de la quinta temporada llamado Espada de Pasto. Cuando la audiencia vio hablar a Jake, la gente notó el cambio al instante, y sí sonaba más aburrido que antes.
Todo esto se debe a que para ese tiempo Hora de Aventura ya no se doblaba en Sensaciones Sónicas sino en SD Media México, que por órdenes del cliente quiso que José Arenas le dé un tono de voz más neutro al personaje, cuando él ya estaba grabándolo con el singular tono de siempre. Si quieres escuchar más, te lo dejo en la tarjetita o en la descripción para que escuches la anécdota completa. ¡Ay, mamacita! ¡Ahora estudia Derecho! ¡Eres un monstruo sin corazón! ¡Él derramó sus lágrimas por ti! ¡Tú nunca valoraste su amor! Estar varados en una nube no es tan malo. Es raro, pero hemos salido de situaciones más raras, ¿cierto? Son 100 varos. Esto es un meme que hace referencia que hace el actor de doblaje Mario Castañeda, reconocido por hacer la voz de Goku. Esto se debe a que Mario cobra saludos a sus fans en convenciones, muchos hasta criticándolo por ser tacaño. Lo cierto que solo en las convenciones, no solo Mario, sino también otros actores cobran por ello hasta por un autógrafo, esto debido a que quieran o no, esto del doblaje es un negocio, y para ellos es un trabajo y su voz es su principal instrumento para esto, pero si te lo encuentras por la calle, han dicho que no te cobrarían nada, aún así no deja de ser chistoso, hasta hicieron un grupo de Facebook llamado Mario Castañeda Nos Cobro. Hola culeros, soy Cucú. Son 100 varos. ¡Putito! The Boys. The Boys es una serie estadounidense de superhéroes basada en el cómic del mismo nombre, fue lanzada en el 26 de julio de 2019. El caso es que para su transmisión en Amazon Prime, esta contó con un doblaje hecho en El Salvador, en el estudio bla bla bla. Dicho doblaje fue aplastado por críticas negativas por ser muy deficiente, teniendo voces muy planas y flojas. Eso fue hasta que en el reciente año 2023, Amazon Prime se daría cuenta de lo malo que fue este doblaje, y lanzaría un redoblaje en México dirigida por Daniel Lapke, que fue mejor aceptado, pero no sin antes ver gente que puede que sea en broma o no, comenzaron a alabar el doblaje original de El Salvador, y si es así, de veras qué hipocresía, y por este redoblaje también estaban pidiendo otro redoblaje para otra serie de anime que veremos todavía más tarde. Doblaje venezolano de Peppa Pig. Peppa Pig es una serie animada para niños creada en Reino Unido en el 31 de mayo de 2004. Pese a sus cuestionables historias y diseño de personajes bastante malos, es innegable que esta serie fue bastante popular por el público infantil. Pero eso no fue siempre así, ya que su primera transmisión, que fue en el año 2006, la serie se transmitió en el extinto Boomerang, y su doblaje fue hecho en Venezuela en Etcétera Group. Entre el elenco podremos encontrar a Leisa Medina como Peppa, Melania Enríquez como George, Rebeca Ponte como la Mama Cerda, Guillermo Martínez como el Papa Cerdo y Luis Pérez Pons como el Abuelo Cerdo. Otra cosa a destacar que en su transmisión original la serie se llamaba Peppa Cerdita en los insertos. Esta serie en 2006, al menos en Latinoamérica, fue un fracaso, y debido a que a Boomerang cerró el bloque donde transmitían esta serie, el doblaje se canceló solo doblando 2 temporadas. Años más tarde, en el año 2013, la serie se lanzaría por Discovery Kids contando con un redoblaje mexicano en los estudios Candiani, siendo un éxito a diferencia de antes. Algunos de los episodios del venezolano siguen perdidos. Los Increíbles con doblaje argentino. Los Increíbles es una película de animación hecha por Disney y Pixar, lanzada el 5 de noviembre de 2004. Como todos sabemos, esta tiene un doblaje neutro hecho en México, pero también contó con un segundo doblaje hecho exclusivamente para Argentina. Esta versión argentina se destaca porque el uso de modismos de dicho país. Aquí les muestro un ejemplo. Mi nombre no es Buddy. Y tampoco es Incredible. Ya fue esa historia. Lo único que quería era ser tu pollo. Yo te quería ayudar. ¿Y tu contestación cuál fue? Hola de acá, Buddy. Esto lo hago solo. Eso me mató. Pero aprendí una lección muy importante. No podés contar con nadie. Y menos con tus héroes. Hay que decir que esta película no es la única en contar con un doblaje para Argentina, pues otras películas como Ratatouille o las películas clásicas también cuentan con un doblaje argentino, aunque estas últimas parecen ser ilegales debido a que no tuvieron autorización. Como último dato a destacar, es que la voz de Mr. Increíble en el doblaje argentino Sebastián Yapur pasó a ser la voz en México en los videojuegos donde sale el personaje, ya que como ya saben, Víctor Trujillo es un Star Talent. Frozen con doblaje argentino.
A diferencia de la anterior, la película Frozen, una aventura congelada, también se tenía planeado con un doblaje exclusivo para Argentina. Eso era un rumor, hasta que el director de doblaje mencionó en su Instagram de que ya había terminado dicho doblaje y que lo presentaría en el Festival de Mendoza. El doblaje sí existe, debido a que una persona que estuvo ahí en el 2019 subió el video confirmándolo, pero hasta el día de hoy sigue perdido. Aquí se los muestro el clip. Tráiler mexicano de Bob Esponja. Bob Esponja la película es una película de Bob Esponja basada en el mundo de Bob Esponja que se lanzó el 14 de noviembre de 2004. En cuanto a su doblaje, a diferencia de la serie original, se tenía planeado que se doblara en México debido a que las películas de Paramount siempre se doblaban en dicho país. Lo único que se sabe es por un tráiler de película y que esta fue dirigida por Eduardo Garza. En cuanto al cast, Bob Esponja interpretado por el mismo Eduardo Garza, Patricio por Luis Daniel Ramírez, Plankton por Irene Dayan, etc. Sin embargo, este doblaje se canceló debido a que el estudio de doblaje Audemaster 3000 había cerrado, junto a la huelga de actores que próximamente contaré a más detalle, y también a que ya tenían que tener el doblaje listo. Paramount decidió mantener el cast original de la serie en Venezuela. El único actor de México que se mantuvo fue Juan Alfonso Carralero interpretando al actor David Hasselhoff. Esto se convirtió en una anécdota más, aunque como último dato en un TikTok de Lalo Garza mencionó que su voz no le quedaba. Si quieres ver el tráiler completo, te lo dejo en la tarjetita y en la descripción del video. Blas García y su retiro. La pandemia del COVID-19 fue una de las más mortales en la historia de la humanidad, cambiando la manera de trabajar en algunos negocios como la del doblaje. Debido a esto, se corrió el rumor y hasta se confirmó que el actor de doblaje Blas García, reconocido por ser la voz de Optimus Prime, se había retirado del doblaje ya que varios de sus personajes fueron reemplazados durante este periodo. Sin embargo, esto fue desmentido, ya que el actor dijo que solo se mudaría de casa por la pandemia y que haría ahora doblaje remoto desde casa, gracias a un nuevo equipo de grabación. Otro caso similar sería con el actor Martín Soto, que se pensaba se había retirado y cuando lo que de verdad supuso, debido a que por su edad ya no trabajaría tanto en el medio pero que seguiría trabajando ocasionalmente. Doblaje no es igual a actuación de voz. Hay una confusión de muchas personas que piensan que el doblaje es igual a todo que la actuación de voz, y si bien el doblaje es una rama de la actuación en general, su significado real viene de reinterpretar, es decir, reemplazar algo que ya existe. Por ejemplo, Romy Park es la seiyū original del personaje Edward Elric en la versión original de Fullmetal Alchemist, mientras que también es una seiyū de doblaje debido a que reinterpreta personajes como Finn en el doblaje japonés de Hora de Aventura. Podemos decir lo mismo de Mario Castañeda, mientras que él es el actor de doblaje de Goku en Dragon Ball, él también es el actor de voz original de Don Ramón en la serie animada del Chavo Animado. En resumen, ser un actor de voz y un actor de doblaje, a pesar de que parezca, no siempre va a tener el mismo significado, pues las actuaciones en inglés como un show más, no se le puede llamar doblaje debido a que no reinterpretan a del otro idioma, todas esas actuaciones son de cero, mientras que las actuaciones de otro idioma, sí se le puede llamar doblaje como en el mexicano. Ahora bien, esto guárdenselo para otro caso que mencionaremos a continuación. Nivel 2. Latino contra castellano. Si creías que la guerra de consolas entre fanáticos es una de las cosas más estúpidas de internet, pues no has visto la pelea entre los fans del doblaje. Entre ellos hay muchos, los que defienden el doblaje mexicano, los que defienden al de Miami, los haters del doblaje latino actual, y también están los fanboys del doblaje castellano. Peleas realmente tontas para ver cuál doblaje es mejor, o el latino o el castellano, ya sea insultando a los demás, a comparar escenas de mala manera, diciendo que esto es mejor el latino o viceversa, aunque más sobrevaloran al castellano, en lugar de respetar opiniones y disfrutar lo que uno quiere. En lugar de eso vamos a demostrar algo que realmente no llega a nada de esa forma tan infantil. Así que chicos, recuérdenlo, el doblaje está hecho para el disfrute de cada quien, no para pelearse por él. Lalo Garza contra la industria.
Eduardo Garza es considerado como un actor bastante polémico por varias cosas. Esto ha causado especulaciones y rumores salgan a oídos de fans o no tan fans, señalando que algunos actores de doblaje lo odian o le caigan mal. Entre lo que se especulaba, eran Luis Leonardo Suárez, Georgina Sánchez, Hugo Núñez, Gabriel Ortiz, Héctor Lee, Arturo Cataño y otros más. Lo cierto que, como ya he mencionado, estos son solo puros rumores que incluso algunos se desmintieron, como Gabriel Ortiz, Gina Sánchez y Arturo Cataño. Este último me lo confirmó hace tiempo. Los únicos que trabajan en el medio que se confirmó que sí lo odian son Alfredo Gabriel Basurto y la traductora Brenda Nava. Aún así, los actores que se odian pueden aparecer en un mismo doblaje por el director. Sonic X Saga Metarex. Sonic X es un anime lanzado en el año 2003 basado en los juegos de Sonic Adventure. El doblaje de este anime fue hecho en Chile ya que fue producido por Disney, bajo la licencia de 4Kids. El doblaje chileno se le podría considerar como decente pero no de los mejores. Tenía cosas cuestionables como la voz de Amy o la traducción literal a los nombres de los personajes, pero a la vez cosas positivas como la voz del propio Sonic interpretado por Pablo Ausencia Knuckles interpretado por Alexis Quiroz. Sin embargo, para la saga Metarex el doblaje cambió de país a argentino con un completo recast. Dicho doblaje es considerado como uno de los peores doblajes de anime, ya que había muchos miscast, es decir, actuaciones muy deficientes, un mal lip sync, una mezcla de audio estropeado y terrible, y lo peor de todo, el opening doblado de la serie está mal traducido y mal hecho. Si quieres ver más sobre este doblaje, te recomiendo ver el video de mi amigo el padre de los homúnculos, que habla más a detalle de este doblaje. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop es una serie de anime lanzada el 3 de abril del 1998. Este anime se destaca por tener 3 doblajes con elencos variados, uno para Locomotion, otro para Funimation y uno para Netflix. El de Locomotion fue el original hecho en 2001, contando con Genaro Vázquez como Spike, el protagonista. Años más tarde Funimation adquirió la licencia de la serie, redoblando la serie por su cuenta, teniendo ahora a Yamil Atala como Spike, que también le hizo la voz en la película, y luego Netflix, cuando estaba produciendo una película live action de la serie, haría su propio doblaje contando ahora con Pepe Vilchis como Spike. Estos doblajes se hicieron en estudios diferentes, siendo el de Locomotion por Art Sound México, el de Funimation por Artworks y el Netflix por Audemaster Candiani. Estos últimos contando con la misma directora de doblaje Cristina Hernández y traducido por Jennifer Medel. Curiosamente, a pesar de tener la misma directora y traductora, el elenco y la traducción es variado, pues aparte de que no tienen exactamente los mismos actores, también hay errores pequeños de traducción diferentes. Doblaje de Happy Tree Friends. Happy Tree Friends es una serie animada para adultos lanzada el 24 de diciembre de 1999 contando con varias temporadas. Tuvieron especulaciones de que esta serie contó con un doblaje, lo cual es falso, o al menos solo en los personajes, ya que en realidad, en su transmisión por MTV, la voz del narrador sí tenía doblaje pero solo en sus 2 primeras temporadas. Lo malo de esto es que solo se pudo rescatar muy poco, ya que lo demás está perdido al día de hoy. Si quieres ver los insertos, abajo te dejo en la descripción un link para poder verlos. Hormiguero en la cabeza. Pokémon con doblaje argentino. Pokémon es una de las franquicias más populares, sobre todo sus videojuegos y su anime que ya terminó. Como todos ya sabemos, su doblaje se realizó en México en los estudios Audemaster 3000 y luego en Candiani. Sin embargo, para sus películas esto cambió, o al menos en la 6ª y 7ª película. Estas son Jirachi y los Deseos, y Pokémon el Destino de Deoxys. Estas películas se doblaron en Argentina en el estudio Medio Procom, siendo doblada un poco después de su sucesora, Pokémon Lucario y el Misterio de Mew, siendo que esta última y sus siguientes películas sí se doblaron en México con su elenco original. Las razones de esto fueron que Disney había adquirido la distribución de estas películas para su transmisión en Latinoamérica, pero con las 6 y 7 fue cambiada a argentino completamente diferente, además que estas nunca se transmitieron por Cartoon Network a diferencia de las demás. Está de más decir que el doblaje de estas películas son considerados mediocres o hasta trabajos deficientes. De verdad que la voz de Ash en estas películas es la peor de todas, y así se quejan de Miguel Ángel Leal.
No esperaría un redoblaje debido a que ya lo considero muy tarde. Las chicas superpoderosas colombiano. Las chicas superpoderosas es una serie animada creada en el año 1998 por Craig McCracken y producido por Cartoon Network. Es recordado como uno de los mejores shows de Cartoon Network. Antes de su estreno oficial, en 1995, se lanzó un piloto animado de la serie en la antología World Premiere Toons. El doblaje de este episodio piloto se transmitió en un compilado llamado ¡Qué historia tan maravillosa! Fue hecho en Colombia en el estudio Columbia Films. También se destaca por respetar los nombres de los personajes, pero lo que resaltaba fue que la serie será nombrada como Las Chicas Coquetas. Este último fue lo que hizo que Cartoon Network redoblara el piloto para sus próximas transmisiones, debido a que el nombre era inapropiado para el público infantil. Este redoblaje del piloto sería el que más se transmitió, para que al final la serie se doblara en Sensaciones Sónicas en México. Este doblaje piloto original es Lost Media, y lo único que se pudo encontrar fue la intro. Dragon Ball Kai. Dragon Ball Kai o Dragon Ball Z Kai en Latinoamérica es la remasterización del anime Dragon Ball Z de los 90 que salió a final de la década del 2000. Cuando salió su doblaje, este tuvo demasiada polémica y controversia, debido a que a excepción de algunos actores el cast original no fue respetado, siendo los más polémicos Mario Castañeda como Goku, René García como Vegeta, Carlos II como Piccolo, etc. El recast fue criticado por no tener las voces originales, siendo el peor de todos la voz de Gohan interpretado por Karina Altamirano. Esto causó la furia de los fans, que hicieron una campaña de acoso, especialmente con el director de este proyecto Irwin Dayan, pensando que él fue que los recasteó a todos. La verdad detrás de esto es que Irwin Dayan solo se encargaría de dirigir el proyecto y nada más. El recasteo se debe a que el estudio Candiani quería que pagara a todos los actores por un episodio, es decir, no importaba si era pocos o muchos loops y diálogos, y como los actores originales no estuvieron de acuerdo, rechazaron participar de nuevo en la serie. En el caso de Trunks y Freezer, el primer fue porque no lo llamaron, y el segundo porque Gerardo Reyero tenía otros asuntos. La cuestión es que todo el peso cayó a Irwin Dayan, que al final junto con Eduardo Garza hicieron esas declaraciones. Esto tuvo un impacto negativo, pues si bien el elenco original regresaría para Dragon Ball Z Kai de Final Chapters, Irwin Dayan jamás regresaría a doblar a Dende en Dragon Ball Super. Joder, y pensar que hubo hipócritas que se quejaron de esto último cuando acosaron al director. Grosería en Cartoon Network. Mob Psycho es un anime que se lanzó en el año 2016, mientras que para Latinoamérica aterrizó en el 2018. El doblaje fue hecho por Crunchyroll. Cuando Cartoon Network tenía su bloque Toonami por 2020, la serie se transmitió pero con censura por obvias razones, debido a que esta serie contiene chistes para adultos, escenas de semidesnudos, palabras no aptas para niños y groserías. Sin embargo, el canal pasó por alto uno en especial. En el episodio 9 de la serie, un personaje dice la palabra mierda en su primera transmisión, pero en su segunda transmisión se dieron cuenta de esto, y quitaron también dicho diálogo. Aquí es el clip. ¡Padre de mierda! Soy el más perrón aquí. El doblaje latino se ha caracterizado porque en algunos de sus doblajes hay frases de personajes un tanto peculiares. Tenemos ejemplos como te volviste reggaetonero, mi carne pide sol y sexo, el guajolote Macías y esta maravilla. Te destruiré y te venderé como chatarra. ¡Chatarra tu abuela! Pero sin duda, una de las que más ha generado debates es la siguiente. Lo siento, pero puedes olvidarte de ser Hokage. Porque soy el más perrón aquí. Esta escena de Naruto se volvió famosa y a la vez infame, debido a que mucha gente pensó que se trataba de un error en el doblaje, haciendo al doblaje de Naruto como uno de los peores. La verdad de esto es que esto no es un error, pues el director Eduardo Garza mencionó que en el doblaje en inglés, como en la escena hacía chistes de perro, un personaje dijo la palabra doggy, y como Naruto es un doblaje licenciado por Viz Media, ya deben de saber que el guión del doblaje latino se basa en el del inglés. Quisiera enseñarles ese video, pero lamentablemente lo han eliminado. Naruto Shippuden enlatado. A raíz de lo anterior, Naruto Shippuden es un anime lanzado en el año 2007, siendo la sucesora de Naruto del año 2002.
En cuanto a su doblaje, este se dobló solo hasta el episodio 112, y hasta la fecha, no han salido más episodios. Esto se debe a que, a palabras propias del director Eduardo Garza, el cliente no vendió más que 102 episodios, y como no renovaron el contrato se quedó ahí, aunque la razón de esto último fue porque la gente, en lugar de ver la serie en Claro Video, plataforma donde estaba disponible, lo veía en pirata. A pesar de esto, en estos últimos años se doblaron las películas de la franquicia, tanto del Naruto, la serie de Boruto y su película, y las películas de Naruto Shippuden, incluso videojuegos. Pero aún así no sale, incluso en estos últimos días Naruto Shippuden fue quitado de Claro Video VR. Hasta el día de hoy no sabemos nada más que rumores. Actores haciendo mujeres. No es sorpresa para nadie que hay personajes que son interpretados del sexo opuesto, la mayoría siendo mujeres interpretando personajes masculinos. En especial, de ejemplo, tenemos Laura Torres interpretado al Goku niño. Sin embargo, sucede también que esto sucede a la inversa, y hay muchos casos de hombres interpretando mujeres. Se podría decir que la mayoría de estos casos en particular son más personajes parodia. Tenemos varios ejemplos como Humberto Vélez interpretando a Rosa en la franquicia de Monsters Incorporated, Alfonso Obregón como la princesa Grumosa, el Star Talent Darío Tepié como Edna Moda, y el más bizarro de todos, René Pinochet como Stephanie Lazy Town. Aún hay más, pero si quieres ver más ejemplos, te recomiendo que veas el siguiente video, que estará en la tarjetita y en la descripción. Vecinos invasores. Vecinos Invasores es una película de animación estrenada 19 de mayo de 2006. En sí la película no destaca nada, salvo su doblaje, o querré decir sus 7 doblajes latinos. Esta es la película con la mayor cantidad de doblajes posible, aunque no doblado en diferentes países, sino que cada doblaje tiene modismos para un país en específico. Existe una versión mexicana, chilena, argentina, colombiana, venezolana, peruana, y una neutra sin modismos. En cuanto al elenco se mantiene intacto, ya que todas estas versiones se doblaron en México. En sí estos doblajes se consideraban perdidos por mucho tiempo, hasta que alguien en 2020 encontró un DVD donde estaba la película con sus multidoblajes. Team Loco. Team Loco, o promocionado como Team Locomotional Oficial, fue un proyecto de streaming para Latinoamérica que se publicitaba como el sucesor espiritual del canal Locomotion, pues el proyecto estuvo a cargo de varios ex empleados de Locomotion, siendo el más destacado, Rodrigo Pisa, siendo el gerente general de este proyecto. Su objetivo, como ya dije, era revitalizar la industria del entretenimiento en Latinoamérica. Para lograrlo, hacían crowdfunding de hasta $85,000, por 2 etapas de quienes colaboraran tendrían recompensas. El proyecto tenía buenas ideas, incluso dando de qué hablar en su momento, pero lamentablemente no se pudo recaudar lo establecido, siendo un completo fracaso, recaudando solo $6,000. Sin embargo, los trabajadores dijeron que harían todo lo que fuese con ese limitadísimo presupuesto, para que al final no llegara a nada, y siendo completamente cancelado, también se le acusa a Rodrigo Pisa de haber estafado a todos sus trabajadores. El caso todavía se extiende más, y si quieres conocer más de este tema, te invito a ver este video. Y bien, ¿qué tiene que ver esto con el doblaje? Pues, entre varias de las promesas era traer animes como JoJo's y con doblaje latino, y si bien con el limitadísimo no podían lograrlo, las ideas que tenía sí rindió frutos, pues otra compañía años después haría lo mismo, y con mejores resultados y reconocimiento. Así es, estamos hablando de Anime Onegari. Nivel 3. Kisato. Licorice Recoil es un anime lanzado el 2 de julio del 2022 en Japón, siendo uno de los animes más reconocidos de estos últimos años. Para su doblaje, esta serie sería doblada en Cuernavaca, en Jamilia, en México, para transmitirse en Crunchyroll. Este doblaje, cuando se transmitió su primer episodio, tenía un error en el nombre del personaje Chisato, pues en dicho episodio, en lugar de llamarle tal cual, la llamaron Kisato. Cabe resaltar que este error solo ocurrió en el doblaje latino, mientras que en otros doblajes se le llama tal cual Chisato. Lo bueno es que semanas después de estos errores, se corrigieron ahora sí llamándola Chisato. Buenos días, Sensei. Kisato, date prisa. Aún hay problemas. Mika. ¿Dónde está Kisato? Cambio de voz a Ash Ketchum.
Uno de los cambios de voz más polémicos del doblaje latino es sin dudas el cambio de voz del personaje Ash Ketchum. Este se debe a que el actor Gabriel Ramos fue de viaje a Argentina, mientras la serie estuvo en transmisión. Su primer reemplazo fue Irwin Dayan, que solo lo reemplazó por 14 episodios. Poco después Gabriel Ramos grabó la temporada 12 de Pokémon desde Argentina. Es entonces que para la temporada 13, el anime ya no sería doblado en el estudio Candiani, sino que cambiaría a SD Media México, donde ahora la dirección pasó a manos de Eduardo Garza. Esto trajo cosas buenas como el regreso de voz de varios personajes como Donnybrook, pero el que no pudo recuperarse fue la de Ash. Las razones fueron que el cliente en ese entonces no quería que Gabriel Ramos grabara fuera de México, pues comprometería el doblaje, por lo cual pidió un recast provisional para convencer al cliente, y al final Miguel Ángel Leal se quedaría con el personaje por el resto de la serie. Aunque Gabo Ramos mencionó que fue a petición de Eduardo Garza, cosa que Lalo desmentiría en un TikTok. De todas formas, muchos años después Gabriel Ramos regresaría como Ash en un especial, a pesar de que era solo una versión alterna. Se agradece completamente, haciendo también que Miguel Ángel Leal y Gabriel Ramos ahora se llevan bien, aunque quieran o no admitirlo. Lalo Garza es quien dirigió mejor a Miguel Ángel Leal. Bleach. El caso del doblaje de Bleach es uno de los que más se extienden. Ya tengo un video al respecto que estará en la descripción, pero los resumiré de todas formas. Este estuvo en hiatus durante mucho tiempo que se terminara, durando desde el 2008 hasta el año 2022, siendo que primero se dobló hasta el 109 y luego el 229. En 2022, con el estreno de la nueva serie de Bleach, es obvio que tenían que terminar de doblar la serie. No fue hasta en febrero que una actriz de doblaje lo habría revelado en post de Twitter, post que terminó eliminando por temas de confidencialidad. El problema de esto sería que luego Disney adquiriría la licencia de transmisión, quitando Bleach en todas las plataformas donde estaba, como Netflix, Pluto Televisión, Claro Video y muchas más. También se eliminaría su transmisión por Warner Channel. Para cuando se estrenó su doblaje, este se transmitió por Disney Plus en noviembre de 2022, pero en territorio canadiense y no por Latinoamérica, siendo desde ahí donde se filtraron los nuevos episodios doblados. No fue hasta el 4 de enero que ahora se liberó en Star Plus para Latam. Más tarde hablaremos de lo que fue su secuela, pero a pesar de todo, agradezco que Disney haya adquirido la serie, siendo incluso mejor que la mierda de Jedi. Doblaje en decadencia. Hay muchas personas que dicen que el doblaje latino está en decadencia, y la pregunta es si es verdad o es falso. Pues, la respuesta es un sí, pero no es la que tú crees. El doblaje está en decadencia debido a que últimamente hay más estudios que se están volviendo mediocres. Entre los más criticados son Audemaster Candiani, Liuno CDI, etc. Otra razón se debe al acoso laboral y los malos tratos en los estudios, haciendo que algunos renuncien en estos. Pronto veremos uno en especial. Sin embargo, la gente cree que el doblaje está en decadencia por razones absurdas, y el único argumento que usan son doblajes de anime, en su mayoría Crunchyroll, ya que solo por un modismo o el más mínimo error ya comienzan a hacer berrinche, o también están que solo los detestan porque aparece un actor y director que odian, o el uso de Star Talents, cuando ya desde antes se usaban. En conclusión, el doblaje está en decadencia por asuntos laborales negativos, que por un error en un anime de Crunchyroll. Abajo te dejo un link para que tú mismo veas la clase de tonterías que dice esta gente. Demos de My Hero Academia. Antes del estreno del doblaje de My Hero Academia, el cliente pidió a los países hacer una demo para ver quién se quedaba con la serie para doblarla. Entre los países se encontraban México, Chile, Argentina, Venezuela, Cuernavaca, a pesar de que no es un país, Miami y Colombia. Pero solo se supo de los demos de México, Venezuela, Argentina y Miami. Actualmente el único que se puede ver completo es la demo de Venezuela, siendo dirigido por Eder La Barrera, mientras que los personajes de Cuibacugo serían interpretados por Paulo Campos y Jorge Bringas respectivamente. También Juan Guzmán interpretaría a Olmec en esta demo. Y curiosamente también hicieron un fandub no oficial de todas las demos. Miami se quedaría con la serie. Najimi Duiter. Komi-san es uno de los doblajes más polémicos en los últimos tiempos, más que nada por el uso de jergas y modismos. A pesar de esto, hay un diálogo dicho por Najimi que es bastante curiosa. Escúchenla por ustedes mismos. Y entonces, un tipo
X de la nada llega y me grita: oye, me gustan mucho tus pláticas, pero pues es una pena que apoyes a terroristas. Y yo así de: ¿qué? ¿Terroristas? ¿De qué hablas? ¿Te debo algo, reinota? Y que me volteo y le digo: ¡ah! ¿Qué onda, Shoko? Oye, ¿nos invitas a tu casa? El origen de esto es que en Twitter, la cuenta de Funimation dio a conocer a las actrices que participaron en el doblaje de Mieruko-chan. Un usuario hizo un tweet en respuesta, dando una crítica extraña a la actriz, diciendo que apoyaba terroristas, haciendo un hilo largo respondiendo: donde también participe XD. Ustedes ya digan en los comentarios si estuvo bien o mal que haya referenciado una discusión por Twitter, pero mi parte se me hizo muy chistosa. Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11 es un videojuego de peleas que se lanzó en el 23 de abril del 2019. El caso es que, antes de su anuncio oficial de los Game Awards del 2018, el actor y director Eduardo Garza armó una polémica, debido a que mediante un tweet, había mencionado que no pudo retornar a sus personajes del juego previo siendo Kung Lao y Reptile. Esto causó obviamente críticas negativas debido a filtrar el juego antes de su anuncio, incluso algunos llamándolo ardido y vengativo, o violando el contrato de confidencialidad, así que Lalo hizo una aclaración de que no sabía nada, y que no había roto ningún contrato porque no firmó nada. Además de eso, Lalo había renunciado en el estudio Pimp Noise. Al final el juego fue lanzado y anunciado, y no hubo noticias de este asunto. South Park mexicano. South Park es una serie animada para adultos del año 1997. El doblaje de esta animación corrió a cargo de The Kitchen Miami, pero también tuvo un doblaje mexicano en sus 2 primeras temporadas. Este doblaje mexicano está perdido parcialmente. Las razones de esto es que este doblaje en su época fue criticado por no tener las groserías que en Miami en su idioma original, siendo reemplazadas por mexicanismos. Por este motivo el doblaje mexicano fue descontinuando y siendo redoblado en Miami años más tarde. Aún así, la película se dobló en México, y para el especial post-COVID, Pepe Toño Macías volvería a interpretar a Eric Cartman en su fase adulta. Vinland Saga. Vinland Saga es un anime del año 2019. Su doblaje fue hecho en el estudio Candiani siendo dirigido por Eduardo Garza, pero este solo saldría para Netflix en región de Asia, mientras que para Latinoamérica salió sino hasta el 7 de julio del 2022, cuando su doblaje fue liberado el 18 de julio del 2021. Para cuando se estrenó su segunda temporada, esta serie fue licenciada por 2 plataformas, Crunchyroll y la que produjo el doblaje anterior, Netflix. Pero en el caso de Crunchyroll, este se dobló con un elenco distinto siendo en Cuernavaca, lo que dio a entender que a pesar de que las plataformas tenían la licencia del anime, los doblajes serían independientes. El doblaje mexicano con su elenco original saldría más tarde, gracias a que otros países tendrían el mismo tratamiento con doblajes independientes pero empezando en desorden. Este caso es similar al de Cowboy Bebop, con la diferencia de que estos son doblajes simultáneos. Homero contra Vegeta. Este es un video meme de obviamente ver a Homero peleándose con Vegeta. Su origen del audio fue que en una conversación entre los actores Humberto Vélez y René García, interpretando de broma a sus personajes, esta se trataba de una discusión donde Vegeta desconoce qué es la cerveza, y al final el asunto se resuelve. Evangelion. Neon Genesis Evangelion es un anime del año 1995. No hablaremos de su doblaje en inglés ya que la historia es larga y no tendría que ver con el latino, así que para empezar, Locomotion adquirió la serie para transmitirla con doblaje a Macías Group, pero solo tenían un contrato temporal, por lo que cuando este expiró, el anime se transmitió por otros canales. Sin embargo, años después de esta serie se relanzaría como Renewal of Evangelion, siendo como Dragon Ball Z Kai. Pero en su lugar, esta nueva reedición contaría con un doblaje para Animax y un redoblaje para Netflix. A pesar de los varios redoblajes que tuvo, esta serie tiene algo peculiar, y es que a diferencia de Cowboy Bebop, la voz del protagonista Víctor Ugarte ha sido respetada en todas sus apariciones. Dragon Ball Super Argentino. Dragon Ball Super Broly es la primera película de la serie Dragon Ball Super. Esta, a diferencia de otras producciones de esta franquicia, contó con 2 doblajes latinos, uno hecho en México con el cast que ya todos conocemos, mientras que se hizo otro doblaje alterno para Argentina. Esta versión argentina corrió a cargo de Sony, mientras que la mexicana corrió a cargo de Fox, teniendo el guión basado en la versión en inglés hechos por Funimation.
La razón de esto es que Sony quería abaratar costos de licencia, ya que traerla con el doblaje mexicano sería más caro para ellos, siendo bastante similar al caso de Spider-Man 3, que contó con un redoblaje argentino. Esta versión, a diferencia de Los Increíbles argentino, no contiene modismos del país, siendo bastante neutral, aunque esta versión tiene algunas críticas por tratar de imitar al doblaje mexicano. SNK argentino. Shingeki no Kyojin, conocido mundialmente como Attack on Titan, es un anime del año 2013. Su doblaje llegó 7 años después con la llegada de Funimation en Latinoamérica, pero no hablaremos del doblaje mexicano, sino de que al igual que My Hero Academia, esta serie contó con una demo, esta vez hecha en Argentina. Esta demo contó con las voces de Patricio Lago como Eren Jaeger, Agostina Longo como Mikasa Ackerman, Juan Balvin como Armin Albert y Luciana Falcón como Carla Jaeger. Si quieres ver la demo, en la descripción es el link. La nueva voz de Gohan. Debido al fallecimiento del actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza, mucha gente comenzó a especular de quién sería la nueva voz de Gohan de Dragon Ball. En primera, la gente vio a un youtuber imitador llamado Tomás Galván, del canal Imitandú, dejando muchas reacciones positivas entre los fans, entre comillas, de Dragon Ball, pidiendo a gritos que él sea la voz oficial. Esto reviviría en el 2022 con el anuncio de la nueva película de Dragon Ball, siendo esta Dragon Ball Super Hero. Tuvieron muchos candidatos de los cuales los fans debatirían de quién sería la voz, pero encontraron otro en especial, siendo este el actor Luis Manuel Ávila, que ya había trabajado en doblaje. Esta campaña sería iniciada por el grupo Mario Castañeda, y fue tan grande que los fans apoyaron esta idea. Sin embargo, otros querían que Tomás sea Gohan solo por imitarlo, lo cual sería una completa falta de respeto en memoria del actor original, ya que sería básicamente reemplazar a un actor con años de trayectoria a un simple imitador. Al final ganamos, pues el que sería escogido para ser Gohan sería Luis Manuel Ávila, que al principio los fans dudaban si harían un buen trabajo por el desastroso tráiler, pero luego Lalo Garza dijo que ese tráiler se hizo muy rápido y que el producto final no sería así, y al final tenía razón. La actuación de Luis Manuel Ávila fue excelente, siendo un digno reemplazo del fallecido actor, con lo que demuestra que a veces el fandom del doblaje puede llegar a ser tóxico, pero cuando se lo proponen en algo bueno, lo logran. Nivel 4. Torre A. Torre A es un estudio de doblaje peruano de mi país, fundado en el año 2013. Este estudio en los últimos años estuvieron metidos en polémicas, debido a muchas acusaciones que se le hicieron como estafa, soborno a actores, no ser actores de doblaje profesionales sino fandubers, autopremiarse, etc. Si bien estos eran puras especulaciones, mucha gente se lo creyó, hasta yo, cosa que veremos mucho después de cómo fue todo esto. Por ahora, solo quedémonos en que a pesar de esto, en lo que sí se podría criticar, es que es un estudio de doblaje bastante cuestionable en su calidad actoral, aunque yo por un lado, espero que mejoren para representar el doblaje peruano. Macías Group. Macías Group es un estudio, o bueno, un conjunto de varios estudios de doblaje mexicano fundado en los años 70 por Julio Macías, teniendo también sus estudios en Brasil. Si creías que Candiani era un estudio mediocre, este estudio actualmente es cuestionable. No les miento, pues al pasar de los años muchos actores que trabajaban ahí renunciaron. Por ejemplo, la actriz Marisol Romero renunciaría porque alguien le estuvo acosando y ellos no dijeron nada, caso que veremos después. Otros, por asuntos laborales como mal paga. Y uno que me contó el actor Christian Strempler, la razón por la que renunció fue debido a que hasta robaban a los actores, y a eso sumémosle que han cerrado varios estudios, siendo el más importante Art Sound México. Este grupo ha decaído bastante. Oliver Atom Mota. Esta es una de las polémicas más recientes. Todo comenzó cuando en una entrevista que le hicieron al actor Eduardo Garza, hago una pausa aquí, ya que quiero aclarar que no odio al actor, sino lo contrario, pero tampoco es mi culpa que se haya metido en tantas polémicas, así que no me afunden por contar todas estas anécdotas. Ahora sí sigamos. Junto con Franco Escamilla, Lalo Garza contaré anécdotas del doblaje mexicano. Entre una de ellos, Lalo diría que el cambio de nombre de Tsubasa Sora a Oliver Atom fue porque los directivos y actores del doblaje de Supercampeones consumían mota, y a raíz de esto, se les ocurrió ponerle de apellido Mota pero al revés, Atom.
causando un gran revuelo en redes sociales. La realidad es que el cambio de Tsubasa Olivera Tom fue debido a que el doblaje latino se basó en la adaptación italiana de la misma, el cual ya había cambiado el nombre desde antes, no fue en porque consumían mota. Después de esto, Eduardo Tejero, que es el primer director del doblaje de la serie, enojado desmentiría esto, causando revuelo. Al final Eduardo Garza tuvo que pedir disculpas por TikTok, aunque cabe resaltar que esto no es algo nuevo, ya que este chiste fue contado por otros actores, el problema con Lalo fue que lo contó como una anécdota. El verdadero Ultra Instinto. Brenda Nava es conocida en el mundo del doblaje como la mejor traductora y adaptora en el anime, siendo que ella fue quien adaptó las series como Sakura Card Captors, Inuyasha, Digimon, Shaman King y Dragon Ball. Este último fue bastante especial, pues la gente adoraba como Brenda adaptaba la serie en toda la franquicia. Pero esto cambió con la llegada de Dragon Ball Super, pues Brenda se quejó de varios errores de traducción del anime, pero uno en particular fue que ella ya adaptó la técnica de Goku conocida como Ultra Instinto. Mediante sus redes, Brenda dijo que el término que ella iba a usar se llamaba el arte del impulso absoluto. Sin embargo, por palabras de Brenda, técnicamente Lalo había mostrado esto rechazando esto disgustándole al director. Al final Lalo tuvo que decir que esto se debe a que el cliente pidió que se usara ese término por marketing. Ustedes ya decidan a quién apoyar. Tokyo Revengers. Tokyo Revengers es un anime del año 2021, siendo la adaptación del manga del mismo nombre. Su doblaje fue hecho para su transmisión en Crunchyroll, siendo dirigido por Héctor Ireta de Alba. Dicho doblaje es considerado como uno de los peores doblajes de Crunchyroll, destacando sobre todo las actuaciones deficientes, siendo lo más criticado el hecho de poner actores novatos sin preparación a ser personajes relevantes, siendo Mafuyo el más criticado, sumado a que Héctor Ireta también es cuestionado por su dirección. Ya sabrán del cómo terminó. Afortunadamente para la segunda temporada, Disney se haría la licencia, cambiando a director a Mark Winslow y la voz de Mafuyu siendo ahora interpretado por Héctor Emanuel Gómez, siendo que ahora el doblaje mejoró considerablemente. One Piece. One Piece es uno de los animes más populares de los últimos años, y también siendo el manga más vendido de la historia. Sin embargo, para Latinoamérica, no corrió con la misma suerte. Su primera transmisión corrió a cargo por la licencia de 4Kids, teniendo un doblaje bueno salvo unas cuantas excepciones, pero por la mutilación de la serie, esta no fue popular y fue un fracaso en Latinoamérica. Años más tarde Netflix transmitiría la serie, pero ahora siendo fiel a la versión japonesa sin ninguna clase de censura. Esta vez tendría un nuevo doblaje que tendría como director Arturo Castañeda, pero al igual que antes, este fue un fracaso, causando críticas negativas hacia el doblaje, sobre todo las actuaciones como Luffy y Usopp. Debido a este acoso y amenazas de muerte, Arturo Castañeda tuvo que pedir disculpas por este doblaje y aseguró que mejoraría. Después, en el año 2022, se liberaría la nueva tanda de la serie, pero esta vez la dirección correría a cargo por Patricia Acevedo y el estudio de Labo, Audemaster Candiani, causando otra vez un revuelo por los fans, esta vez porque hubieron recasta varios personajes como Doflamingo. Más tarde veremos otro caso con One Piece, pero como reflexión, no acoses. Si no te gusta algo puedes expresarlo, pero con todo respeto, porque si no llega el karma, porque algunos que querían que Arturo volviera a dirigir la serie, fueron los mismos que lo acosaron antes, bastante hipócritas. Anya Forger. Spy por Family es un anime del año 2022, siendo el más reconocido y alabado del dicho año. Su doblaje fue hecho en México por VSA, México City por Crunchyroll. Lo que nos acontece en este tema es la voz del personaje Anya Forger interpretada por Elizabeth Infante. Fue a partir de la segunda temporada donde hubieron algunas críticas, en especial en una, debido a que Anya dio un tono de voz un tanto diferente al del primero. Esta polémica empezó por un usuario de Twitter, que mostró su descontento, pero se armó tremendo escándalo y un debate, pues hubieron personas que decían estaba bien por el hecho de ser una niña, mientras que otros decían que estaba mal, por tener nula dicción y ser inentendible, hasta tal punto que llegó a las noticias de páginas de anime. Incluso la actriz que interpretó a Anya en el doblaje castellano comentó lo sucedido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la voz de Anya está bien o está mal? En mi caso, yo estoy neutro, ya que menos hubieron personas que criticaron respetuosamente, no como cierto pendejo que se la pasa insultando nomás porque sí.
Recast para la película de Kaguya-sama. Esta es una de las polémicas más recientes y que acabo rápido, pero aquí les contaré cómo sucedió. Resulta que para el estreno en cine de la película de Kaguya-sama, Konichiwa anunciaba que para el estreno se podía preordenar las entradas, tanto para ver la película en su idioma original con subtítulos como doblada al español. Sin embargo, mediante las redes, Jessica Ángeles respondió ante esto que aún no había sido llamada para el doblaje. Más tarde el actor Alejandro Orozco también diría que no haría su personaje para la película. Esto causó obviamente un revuelo y polémica, pensando que habría un recast al completo. A eso sumémosle que faltaba pocas semanas para el estreno, y como hablamos de una película para cine podría comprometerlo. Más adelante Jessica haría un live por Instagram aclarando lo que había pasado, y también Konichiwa se defendería ante todo esto, declarando que ellos sí tenían las intenciones de respetar el elenco pero el estudio no quiso. Al final Jessica y los actores llegarían a un acuerdo con el estudio, para así volver al cast original, terminando así esta polémica. Doblajes inconclusos y perdidos. Al igual que Naruto Shippuden, hay más doblajes que no se pudieron terminar de doblar al completo. Por ejemplo, tenemos a Predicure, Detective Conan, Pollo Robot, Hajime no Ippo, Blue Dragon, Gintama, y entre los más recientes tenemos La Magia de Zero, Strike the Blood, Sugumomo y Fairy Tail. Hay muchos más, y las razones varían, pueden ser por temas de licencia que ya expiraron. A la vez, también hay varios doblajes perdidos, como es el caso del doblaje colombiano de Bolívar el Héroe, el supuesto doblaje latino de Urusei Yatsura, Fate Stay Night, el anime de Kirby que es una combinación de doblaje no terminado y que está parcialmente perdido, Mirmo Sirvan, y muchos más. En sí hay varios más, aunque en el Iceberg ya contamos algunos casos, pero también contaré algunos casos especiales más adelante. Roberto Molina. Roberto Molina es un actor y director de doblaje. En estos últimos años, este director de doblaje ha sido controversial, pues en los proyectos que ha dirigido, específicamente anime, siendo los más controversiales JoJo's Bizarre Adventure, Yuri-Kam. El caso de JoJo's fue desastroso, ya que cuando salió, estaba lleno de errores de traducción y miscas, siendo el más criticado la voz de Dio Brando interpretado por Mark Winslow, no le queda al personaje. Mientras que en el doblaje de Yuri-Kam tuvo inconsistencias en las voces de los personajes secundarios, o que le cambió el sexo a un personaje. Pese a esto, al menos la gente ha dicho que se está redimiendo de sus errores, aunque en mi caso no lo veo así, ya que a pesar de que la película de Konosuba tuvo un buen doblaje, aún contó con algunos errores y miscast. Fullmetal Alchemist Brotherhood. Fullmetal Alchemist Brotherhood es un anime del año 2009, siendo la adaptación fiel al manga del mismo nombre, a diferencia del anime del 2003 que posee una historia original. Es uno de los animes mejor valorados de la historia, siendo por mucho tiempo el número 1 en Anime List. Sin embargo, para Latinoamérica tuvo un estreno apresurado. Este doblaje fue hecho en Venezuela para Animax, en estudio M&M Studios, siendo considerado este doblaje como uno de los peores de Venezuela. Esta vez no por el director, ya que ni siquiera tuvo dirección, sino porque Animax, el cliente, les dio muy poco tiempo para realizar el doblaje, lo cual comprometería el proyecto, ya que según palabras de Hugo Núñez, un doblaje con la misma cantidad de episodios demoraría a lo mucho 3 meses. El resultado, un completo caos en el doblaje, teniendo varios problemas de adaptación, actuaciones planas y deficientes, errores técnicos por doquier, especialmente en el tema del lip sync. Este último era completamente inestable. Hasta ahí todo quedó. Fue entonces que 10 años después, en 2021 Funimation anunciaría que traerían esta serie para su plataforma con doblaje al español. Muchos pensaron que se trataba del de Animax, pero al final fue un redoblaje hecho en México por Artworks, corrigiendo muchos de los errores del original y respetando las voces de los protagonistas originales de Venezuela, ahora sí siendo un doblaje a la altura de la serie. Cantante de Dragon Ball GT. Todos hemos escuchado esta canción. A mi corazón de cantar. Sin embargo, a pesar de que esta melodía es tan popular, durante mucho tiempo el cantante de dicho opening era desconocido, no se sabía quién era. Se rumoreaba que el cantante original era César Franco, cosa que fue desmentida.
¿Cómo se supo quién la cantó? Pues el cantante se mostró ante los fans por Facebook. Este se llamaba Aaron Montalvo. Obviamente los fans dijeron que demuestre que de verdad fue el intérprete del opening. Este subió un video cover hacia la canción, así que 20 años después, el misterio se resolvió. Alfonso Obregón le grita a un fan en una convención. Esto pasó hace mucho tiempo. En una convención, el actor de doblaje Alfonso Obregón hizo un discurso sobre la sociedad en México. Mientras seguía la charla, de repente una persona le dice a Alfonso Obregón que se calle, y pasa esto. Ven a callarme. Ten huevos y tú ven y cállame. Súbete y ven a callarme. El que lo haya dicho, ¿quién lo dijo? ¿Tú? Ven a callarme tú. ¿Por qué quieres que me calle? ¿Quién eres tú para decirme que me calle? ¿Qué chingados te importa? Si no quieres oír, salte de la convención. A mí no me vengas a decir que me calle, tú no eres ningún pendejo para decirme que me calle. Si no estás a gusto, salte a la chingada o yo te saco. ¿Quieres ver que te saco? ¿Quieres ver que te saque? Gracias. Bueno chicos, con esto terminamos la primer parte. Sean pacientes por favor, debido a que mientras ustedes ven esto, yo estoy fuera de mi país, y como tal no puedo realizar la segunda parte por ahora, pero si te ha gustado este video, no te olvides de darle like y suscribirte a mi canal. No se preocupen, que cuando vuelva a casa desde el minuto 1, comenzaré a trabajar en la segunda parte, que los satisfará a todos ustedes. Si he cometido un error, por favor hacedlo ver en los comentarios pero con respeto. Por ahora, muchas gracias por ver este video, yo me despido, adiós.